Muy buenas tardes para todos, sean bienvenidos a una masterclass más organizada por el Centro Internacional de Capacitación Forense de Guatemala. El día de hoy tenemos el honor de tener al licenciado Cristian Ortigosa Guerrero de la Ciudad de México. Él es un gran amigo de años, amigo de La Lupa y ahora amigo del Centro Internacional. Gracias, licenciado, tenerlo acá con nosotros nuevamente. Ha sido siempre un gusto, un honor y un placer contar tanto con sus aportes en la revista La Lupa como en nuestras masterclass. Y también un fuerte abrazo a cada una de las personas que se están conectando y los que ya están conectados desde antes. Sean bienvenidos. El tiempo con el licenciado, yo me quedo acá, apago mi cámara y me quedo acá dando acceso y esperando cualquier instrucción que usted necesite. Tiempo con usted, licenciado. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Luis. Muchas gracias aquí por el espacio que me brinda el Centro Internacional. Antes, bien indicado por mi amigo Luis, La Lupa. Pues es un honor aquí compartir este espacio académico. Es un espacio que está prácticamente destinado a discernir sus dudas respecto a algunos temas propiamente del ámbito forense. El día de hoy, pues prácticamente me doy a la tarea de brindar información relativa principalmente a la importancia que debe de tener las ciencias naturales en la investigación criminalística. Claro, por cierto, es un tema que prácticamente fue ilustrado en una revista aquí en México. La revista es la revista Expresión Forense, ¿vale? Es un artículo que prácticamente retoma la importancia de conocer aspectos esenciales de las ciencias naturales, tanto como conocimientos de la física, la química y la biología, para el estudio posterior, ¿vale? De los indicios, ¿vale? Que en el ámbito criminalístico han sido predispuestos en un lugar del hecho y que obviamente la importancia radica en la comprensión teórica de estas ciencias naturales para la aplicabilidad del examen y el estudio del indicio, ¿vale? Voy a ir continuando, vamos a ir en este caso corriendo esta presentación. Si surge alguna duda, algún comentario, estará aquí el licenciado Luis Miguel de León para hacerme en este caso mención y tener un poquito de pausa respecto a la presentación. Agradezco mucho el espacio, sean bienvenidos, tengan la gratitud de que si tienen alguna duda, alguna incertidumbre respecto al tema, por favor, en los comentarios y vamos a tener pues unos minutos de charla. Gracias por la invitación, Luis Miguel. Y bueno, vamos a continuar con la presentación, ¿vale? Entonces déjenme aquí hacerlo un poquito en grande para tener más vista de esta presentación. A ver, déjenme. Ok. Ahí está. Bien, vamos a ir repasando pues prácticamente varios aspectos importantes. El primero de ellos es comprender que las ciencias naturales vienen siendo ciencias fácticas que se van a encargar de reconstituir fenómenos a partir de la observación, ¿vale? De datos predispuestos de la ocurrencia de un fenómeno, ¿vale? Prácticamente las ciencias fácticas son ciencias que no pretenden en este caso corroborar con cierta certeza o con una probabilidad, ¿vale? Alta, a lo que incluso podríamos referir más adelante, que uno de los principios de la criminalística, que es el principio de probabilidad, pues realmente no va a tener una predisposición a establecer su reconstrucción del fenómeno delictivo con un acercamiento a un 100% de probabilidad, ¿vale? Realmente las ciencias naturales lo que van a aportar es una visión amplia de estos indicios predispuestos en un lugar del hecho, en donde ha ocurrido una fenomenología destinada, en este caso, a una conducta antisocial, ¿no? Una conducta antisocial predispuesta en un código penal en el que la sociedad ha establecido que estas conductas prácticamente son limitadas
a, en este caso, ser realizadas por parte de la sociedad. Las ciencias fácticas, podemos categorizar a las ciencias fácticas en tres ciencias muy importantes que van a comprender el desarrollo de la presentación del día de hoy. La biología, la química y la física. Creo que todos hemos odiado en cierto aspecto que cuando empezamos a inundarnos de conocimientos criminalísticos, tenemos que optar por tener relación de estas ciencias naturales. Y es ahí cuando incluso empezamos como docentes a tratar de incorporar un poquito esos conocimientos que vienen realmente de nociones básicas, nociones adquiridas desde la primaria, secundaria, incluso la preparatoria, pero que hemos dejado atrás ya cuando estamos prácticamente involucrados en el estudio de la criminalística. La biología, pues prácticamente una ciencia que se encarga de estudiar, ¿no?, la vida, la composición y la estructura de los animales, de las plantas y del ser vivo como tal, ¿no? La química, pues es la encargada de estudiar, pues, la composición, la estructura, los tipos de reacciones que se llevan a cabo entre ciertos compuestos, ¿no? Y la física, pues se va a encargar de estudiar principalmente, yo aquí en física suelo ejemplificar dos corrientes, ¿vale? O dos enfoques de la física, la cinética y la dinámica, que vienen siendo muy importantes para la reconstitución, por ejemplo, de accidentes de tránsito, ¿no? Vamos a ir hablando detalladamente, ¿vale? De los aspectos generales que van a acarrear a las ciencias naturales a tener ciertas ventajas respecto al estudio de los indicios. Por ende, también hay que comprender que las ciencias forenses, pues, es el conjunto prácticamente de áreas científicas o disciplinas que van a tener, en este caso, a dar una noción, una visión, ¿vale?, científica sobre el indicio, ¿vale? Estos indicios que han sido recabados en el lugar del hecho y que como resultado, pues, han sido, en este caso, desde un punto de vista en que el perito no tiene estos conocimientos científicos, estos conocimientos de biología, de física y de química, obviamente el resultado que pueda aportar su visión, su observación, ¿vale?, este perito puede ser diferido por una mala praxis en el procesamiento del lugar de investigación, ¿vale? Obviamente, a lo mejor aquí hay que remeter un poquito en contra del empirismo que tienen muchos esos peritos de la vieja escuela, que en base a la adquisición de esos conocimientos aportados por el hecho de estar constantemente acudiendo a diversos lugares y que ellos pueden manifestar una hipótesis sujeta a la realidad de cómo ocurrió el fenómeno delictivo, puede estar incluso sujeta a una mala praxis, ¿no? Porque no va a tener una visión clara del resultado que pueda aportar un indicio cuando ha sido examinado desde un punto de vista de estas ciencias naturales, la química, la biología y la física. Por eso hay que recalcar que algunas de esas ciencias forenses también toman elementos muy importantes de estas ciencias fácticas, ¿no? Por ejemplo, la medicina. Claramente dentro de la medicina está el estudio y la incorporación de estas tres ciencias naturales muy importantes, ¿no? Incluso a lo mejor en la criminología. En la criminología es muy importante el conocimiento prácticamente del comportamiento desde un punto de vista biopsicosocial, ¿no? En donde prácticamente, a lo mejor aquí en el aspecto de la criminología, sería muy importante comprender cómo es que esas conductas se detonan, pero desde un punto de vista, desde la neurofisiología. La neurofisiología es el estudio de la comunicación neuronal, de los sistemas, ¿no? Principalmente hemos conocido y sabido que el sistema límbico es esa parte, ¿no? Esas partes que integran al cerebro que están encargadas prácticamente de dar una respuesta emocional a través de la manifestación o de la incorporación de esas conductas externas y que obviamente externaliza el cuerpo en forma de conducta, ¿sí?
Desde un punto de vista biológico, podríamos incluso comprender más allá cómo es que funciona el cuerpo, ¿vale? En la manifestación de las conductas, ¿no? Desde un punto de vista biológico y químico, a lo mejor el efecto que tienen a lo mejor algunos psicofármacos. Hay algunos psicofármacos que en este caso coadyuvan con el tratamiento de algunas enfermedades, ¿no? Algunos trastornos mentales, ¿no? Y que obviamente pueden tener también cierta alteración, ¿no? A lo mejor estoy abundando un poquito en un tema, pero desde un punto de vista químico, pues a lo mejor hemos conocido que hay una materia que se llama toxicología forense y en esa materia realmente se ve el efecto, ¿vale? El efecto que tiene ese principio activo, esa molécula de ese fármaco clonazepam que tiene sobre el cuerpo humano y sobre todo en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, de cualquier punto que tomemos, ¿no? De las ciencias forenses, ¿vale? Ya sea la estomatología, la antropología, ¿no? La medicina, o algunas otras áreas más que nada no científicas, sino disciplinas, también tienen que retomar aspectos, ¿vale? Que no deben de ser inherentes a las ciencias naturales, ¿no? Es por eso que en cualquiera de las ciencias forenses, ¿vale? Tiene que haber una aplicabilidad de estos conocimientos teóricos de las ciencias naturales. Y bueno, claramente la criminalística no se escapa, ¿vale? Ya que la criminalística, por ahí comentan que es una disciplina científica, ¿no? Que está apoyada de los conocimientos de las ciencias naturales, ¿no? Vamos a reabundar mucho la física, la química y la biología, ¿no? Pero bueno, aquí prácticamente la criminalística, pues, ¿qué es la criminalística? Bueno, tal vez para los que somos criminalistas entendemos desde un punto de vista, ¿no? De nuestra disciplina, ¿vale? Que es la área disciplinaria con un enfoque multidisciplinario, ¿vale? Que lleva en este caso, a tener dos aspectos, uno práctico y uno teórico, y que de forma sistematizada, ¿vale? Puede, en este caso, aportar, ¿vale? Conocimientos, ¿vale? Respecto a la comisión del hecho delictivo. Y más aparte, la identificación del delincuente, que viene siendo en este caso el objetivo de la criminalística. ¿Vale? En algunos casos, obviamente, los peritos, ¿vale? Ya por mero instinto, por mero empirismo, ¿vale? Realizan el levantamiento de los indicios, tal vez a lo mejor no con ese enfoque tan práctico como lo demandaría en este caso llevar a cabo correctamente su metodología científica, el método criminalístico. Esos peritos, al tener ya esa habilidad, ¿no? Esa habilidad de ese empirismo, tratan de a lo mejor ya ni siquiera ocupar las técnicas de búsqueda y localización de indicios, ¿no? Optan por levantar indicios, ¿vale? De acuerdo a la relevancia, posteriormente van a pasar al laboratorio, ¿vale? A ser examinados y que este proceso que lleva a cabo el indicio a través de la examinación de un experto, ¿vale? Va a transformar ese indicio en una evidencia, ¿no? Entonces, realmente hay que considerar que la observación del perito es, en este caso, desde su práctica, más aparte, el aporte de un conocimiento teórico relacionado a una de las ciencias naturales, de acuerdo también al origen y producción de ese indicio, ¿no? Entonces, vamos a ir comprendiendo que realmente si los peritos carecen pues de estas habilidades cognitivas de la adquisición de conocimientos en las ciencias naturales, pues obviamente su credibilidad respecto al examen y estudio del indicio, pues obviamente va a ser carente de esa veracidad, de esa confiabilidad
que incluso es lo que demanda que la criminalística, ¿vale?, pueda en este caso ser o llegar a ser una ciencia. Para ello, obviamente, hay que hablar acerca de los peritos, ¿no? Sabemos que los peritos, obviamente, esos conocimientos, ¿vale?, los llevan a la práctica desempeñando, pues en este caso, su función. Y una de las primeras funciones de los peritos en materia de criminalística, pues es acudir al lugar de investigación, sea en este caso el lugar del hecho, el lugar del hallazgo, y que obviamente aplicando estos entendimientos teóricos, ¿vale?, en los saberes de las ciencias naturales, van a tener un enfoque claro de la gran diversidad de los elementos constituyentes de un hecho delictivo, sean o denomínense indicios. Estos indicios, obviamente que por naturaleza pueden ser clasificados, ¿vale?, en indicios biológicos, químicos y físicos, ¿no? Los peritos obviamente tienen que estar también regidos por ciertos protocolos de actuación, pero obviamente eso sería a lo mejor otro tema de conversación. Sin embargo, hay que recordar que existen estos protocolos y que estos protocolos están sujetos a la sistematización, ¿vale?, estructurada, lógica y racional de la intervención de los peritos en campo, ¿vale? Porque incluso desde tres aristas de la criminalística, que viene siendo la criminalística de campo, la criminalística de laboratorio y la criminalística de gabinete, es claro que la aplicabilidad de estos conocimientos es en cada una de esas etapas de estudio del indicio. Y obviamente hay que comprender que los peritos pues, son expertos, ¿vale?, en un área específica, ¿vale? Son expertos a denunciar en este caso que los peritos que no tienen ciertas habilidades, obviamente van a carecer prácticamente de esa credibilidad que va, en este caso, a ser importante para desahogar, ¿vale?, una una prueba que es importante en este caso para deslindar la responsabilidad penal de un victimario o en este caso incursionar sobre esa responsabilidad que debe de tener ese victimario respecto a la comisión del hecho delictivo, ¿vale? Es por eso que el eje rector de la criminalística tiene que estar apegado a una metodología, ¿vale? Esa metodología tiene que ser adecuadamente seguida para que en este caso no tenga una escasez en el valor probatorio. La criminalística, vale, es de carácter multidisciplinario, con claro respaldo de la biología, la química, la física. Es por ende que los peritos deben estar aptos de estos conocimientos, ¿sí? Y a lo mejor no es que me equivoque, pero si bien Rafael Moreno González especificó dentro de la definición de la criminalística, ¿vale?, este concepto muy importante que es multidisciplinario, ¿no? Y claramente está apoyado de las ciencias naturales, ¿no? Claramente en los primeros renglones de la definición de criminalística se entiende que es una disciplina, ¿vale?, con apego de las ciencias naturales hacia el examen del material sensible significativo que está o que se predispone al estar en un espacio físico, denomínese en este caso lugar del hecho, ¿no? Todos los peritos en materia de criminalística tienen que optar por estos conocimientos, ¿vale? Porque es el claro apoyo, respaldo que va a tener la credibilidad de este estudio, de este indicio, ¿vale?, en etapas procesales, penales, que van a ser importantes porque el perito no solamente, el perito en materia de criminalística no solamente se encarga de levantar indicios, es el perito en materia de criminalística que se encarga de estudiar esos indicios, de relacionarlos íntimamente con algunas otras áreas científicas, ¿vale? Y que la respuesta que debe otorgar, ¿no?, el perito en materia de criminalística es cómo ocurre el hecho,
¿Cómo ocurre el hecho? Y para llegar a esto requiere de una interpretación no sesgada de todos los indicios que se predisponieron en el lugar del hecho, con esa objetividad, ¿vale? Respaldada por estas ciencias naturales. ¿Cuál es el objetivo de la criminalística? Descubrir y comprobar científicamente el delito y al delincuente, ¿no? Entiéndase de manera general al delito, prácticamente a ese lugar, a ese espacio físico en donde ocurre el hecho delictivo, ¿vale? En algunos otros países, escena del crimen, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en México, tenemos a recurrir mucho a denominar a ese espacio físico en donde hay una disposición desorganizada, porque obviamente los indicios claramente no van a tener una organización. Para eso es la preparación del perito, para llegar a organizar, ¿vale? Detalladamente cada uno de esos indicios predispuestos y clasificarlos y posteriormente relacionarlos, ¿vale? Con los principios, principio de intercambio, principio de correspondencia, ¿no? Claramente en la interacción que hay en un espacio físico, la interacción que se manifiesta en este espacio es prácticamente entre la víctima, el victimario y también el lugar del hecho. Por lo tanto, la diversidad de los elementos, objetos que predisponen una conducta delictiva van a ser totalmente distintos y claramente un lugar del hecho no va a ser lo mismo, por ejemplo, un lugar de un hecho donde ocurre un homicidio que un atropellamiento. La disposición de los indicios o la producción y la disposición de estos en el lugar van a ser totalmente distintos, ¿sí? Por lo tanto, el objeto de estudio de la criminalística es el indicio, ¿sí? Desde cualquier arista que pueda, en este caso, importar y que pueda, en este caso, realizar una conjetura de una hipótesis que nos pueda acercar hacia una verdad que a lo mejor es la verdad histórica del hecho, pero a lo mejor entiéndase como para tener un acercamiento hacia cómo ocurrió el fenómeno delictivo, ¿sí? Buenos peritos son aquellos que prácticamente van a ser apoyados de estos conocimientos de las ciencias naturales, ¿vale? Y que en trabajo parece ser más práctico que analítico, pero por costumbre, pues, se vuelven eficientes con el tiempo, ¿no? Son nuevamente esos peritos que realmente son tan prácticos, tan empíricos, que llegan al lugar del hecho, levantan los indicios, no, a lo mejor no se percataron de que existían otros indicios dispersos en el espacio, ¿vale? No los consideran, a lo mejor porque también carecen de esa sistemática, ¿vale? Que obviamente provee de que el perito llegue al lugar del hecho, describa en este caso, por ejemplo, el lugar, ¿no? Describa las condiciones climatológicas de temperatura, de que si está lloviendo, del tiempo también en el que el perito, en este caso, está interviniendo en el lugar. Eso va a ser relativamente muy importante. A lo mejor desde un punto de vista, a lo mejor para el público es inherente el hecho de considerar el tiempo, pero recuerden que con el tiempo se juega un papel importante si estamos hablando de que en el lugar del hecho preexiste un indicio muy importante, por ejemplo, de un delito de homicidio, ¿no? El cadáver, ¿no? El cadáver prácticamente está en duda el tiempo porque puede que haya factores físicos, ¿vale? Como la temperatura, la presión, incluso algunos fenómenos fisicoquímicos, por ejemplo, de pH, de salinidad, que afectan, ¿vale? Sea positiva o negativamente a la descomposición cadavérica. Es por ende que el tiempo juega un papel importante también al ser considerado como un indicio a lo mejor físico, el tiempo, ¿no? El tiempo es prácticamente relativo, pero dentro del ámbito de estudio de la descomposición cadavérica, el tiempo es importante porque provee de un dato necesario para estimar, ¿vale? El tiempo
transcurrido de muerte, lo que viene siendo el intervalo post-muerte, ¿vale? Entonces vamos viendo que hay mucha información que se va a ir conectando, que va siendo importante para que el buen investigador prácticamente tenga una fiabilidad y una confiabilidad a su dictamen pericial, que es al punto al que vamos a tener que llegar, ¿no? A lo mejor realmente el perito, al ser más práctico, no está considerando a lo mejor aspectos de procesos metodológicos importantes, ¿no? Como las técnicas de búsqueda, ¿no? Como el considerar a lo mejor el tiempo como un factor que puede acelerar a la degradación de indicios biológicos y que por ello en este punto se remete contra el empirismo, ¿no? Y que va en contra de todo buen investigador forense. Si queremos tener esa fiabilidad, ¿no? Y esa credibilidad respecto a nuestro trabajo, claramente está en tener conocimientos de las ciencias naturales. Los indicios, ¿vale? Los indicios, pues, dependiendo del tipo de lugar, dependiendo, ¿vale? Puede disponer en el lugar, en ese espacio físico, de una gran variabilidad de indicios, que por área se pueden clasificar de una manera excepcional, considerando estas tres ciencias naturales, y que obviamente para el perito mismo puede ser fácil su remisión de al laboratorio correspondiente, ¿no? No es, por ejemplo, a lo mejor aquí el perito en materia el perito en criminalista levanta un indicio, levanta, por ejemplo, sangre, ¿no? Y la remite a droga, ¿no? Pero a lo mejor aquí no es tanto el problema del perito, sino de las autoridades correspondientes, que son las que demandan, ¿no? En este caso, el planteamiento del problema, ¿no? Que se suscriba al perito en materia de química forense ¿no? Pero que realmente va a investigar el químico respecto a ese indicio, porque hay muchas consideraciones en tomar respecto a un análisis de sangre, ¿no? Puede ser para obtener un perfil genético, para conocer, por ejemplo, alguna enfermedad que se pudo haber manifestado y que pudo haber provocado la muerte, si en sangre existe alguna sustancia tóxica, ¿no? Y que esta pudiera ocasionarse pues ciertas sintomatologías que obviamente conllevan a pues la pérdida las funciones vitales, ¿no? Y es por ende que debemos de tener una claridad respecto también a la utilidad que va a tener ese indicio. Y eso es gracias a el conocimiento de las ciencias naturales, ¿no? Va, obviamente, nuevamente reiterando esta clasificación de los indicios. Claramente es una forma de clasificarlos de manera sencilla, físicos, químicos y biológicos. Hay otra que es los antecedentes, los concomitantes, los consecuentes, ¿no? O los trasladables, o una clasificación totalmente distinta, pero creo que desde un punto de vista científico, ¿vale? Es más válido tener esta clasificación, ¿vale? Idónea también para la remisión de los indicios a las áreas correspondientes, ¿no? Vamos a tener indicios físicos, ¿no? Por ejemplo, un arma blanca, ¿no? Químicos, sustancias, drogas, en relación a la mejor en la tecnología, ¿no? Pero si nos metemos, por ejemplo, a la lista, prácticamente tenemos a la mejor, en este caso, puerto de sodio, hacen, por ejemplo, lo que viene siendo la determinación de residuos provocadas por la deflagración de un arma de fuego, en donde con esa prueba de rodisonato de sodio tienen que identificar tres metales importantes, el antimonio, el bario y el plomo, ¿no? Y a lo mejor incluso, por ejemplo, en drogas, la cocaína a lo mejor utilizan una prueba,
una prueba que se llama la prueba Scott. Es una prueba colorimétrica que te va a permitir conocer que la presencia de una coloración azul es el resultado positivo a coca, ¿no? Yo tengo aquí, prácticamente aquí, haciendo clara manifestación de que son pruebas orientativas, ¿vale? Pruebas orientativas que realmente tampoco van a tener una credibilidad y una confiabilidad en el resultado, porque puede, en este caso, dar falsos positivos. Por lo tanto, hay que optar por herramientas instrumentales, principalmente en química analítica, ¿vale? Esas instrumentales vienen siendo la cromatografía de gases y la espectrometría de masas, que son instrumentales que te van a dar una fiabilidad respecto al resultado al que se pretende llegar. Por ende, la mayoría de las pruebas orientativas son refutables. Y esto es por el desconocimiento primero del perito, de no tener a bien embalar, etiquetar adecuadamente sus indicios, ¿no? Y que también el perito en materia de criminalística puede orientar a estas autoridades, al Ministerio Público, ¿vale? A adecuar esas solicitudes respecto a lo que se pretende, ¿vale? Analizar respecto a ese indicio desde químico. Los indicios biológicos, y creo que aquí voy a hacer un paréntesis, ¿vale? Muy importante. Todos los indicios biológicos, ¿vale? Van a tener una preservación y conservación distinta incluso a los físicos y los químicos. Bueno, a lo mejor los químicos un poquito más, ¿no? Pero entiéndase que estos indicios biológicos son relativos hacia dar contestación a uno de los objetivos de la criminalística. ¿Quién es el victimario? ¿No? Los indicios biológicos, en su mayoría, semen, saliva, sangre, algunos tejidos, ¿vale? Aportan un material valioso para la identificación de este victimario, ¿no? El ADN, ¿vale? Por ende, los indicios biológicos, ¿vale? Son muy importantes y su prioridad es alta en su resguardo, ya que son susceptibles a cambios en su estructura y composición. El ADN se degrada fácilmente, sea principalmente si es sangre, semen, saliva o algún tejido, tienden a degradarse muy fácilmente, ¿sí? El agua, el pH, las temperaturas, la luz ultravioleta, ¿vale? Y la aplicabilidad de algunos reactivos sobre el mismo indicio afectan a la integridad fisicoquímica de este material indispensable para poder optar por llevar a cabo un perfil genético. Es el conocimiento de todo aquel perito en materia de criminalística que aborde el lugar del hecho, tener esa prioridad respecto al resguardo de este indicio y no priorizar respecto a su técnica o búsqueda. No priorizar respecto, en este caso, a el cadáver, por ejemplo, ¿no? Porque el cadáver va a estar allí. El cadáver realmente no se va a mover, ¿sí? Lo que sí a lo mejor cambia por ejemplo, algunos fenómenos cadavéricos importantes tempranos, ¿no? Porque pues, a lo mejor el clima, a lo mejor pereció hipotéticamente el cadáver a las 2 de la mañana, ¿no? Y van y descubren el cadáver a las 2 de la tarde porque lo predisponieron o lo dejaron en un lugar abandonado, ¿no? A las orillas de una carretera, pues el cambio ese de temperatura a lo mejor puede ser susceptible, principalmente en otros aspectos, pero no en el mismo cadáver. En el mismo cadáver sabemos que podemos optar por otro tipo de material, a lo mejor por huesos, por tejido, por el líquido encefalorraquídeo, entonces, creo que los indicios biológicos, su comprensión son un poco difíciles, ¿vale? Para aquellos que realmente
no tienen esa habilidad, ¿vale? En conocimientos biológicos. Pero sin embargo, para ello está la charla del día de hoy, para que se acerquen a dar, en este caso, a, a manifestar la importancia de la biología, ¿sí? El ADN se degrada fácilmente con el agua. Si hay sangre y la lavan, pues obviamente, claramente, puede ser en este caso que el lugar del hecho que haya sido en este caso manipulado por la limpieza del mismo victimario, pero la aplicabilidad de otro reactivo conlleva en este caso a solamente la visualización del líquido hemático, pero no principalmente de a quién corresponde ese líquido hemático, ¿sí? Por eso hay que tener en este caso también un orden metodológico respecto a la aplicabilidad de este tipo de activo. No, llámese fluoresceína, Bluestar, ¿sí? Hay perdón, cambios en esa estructura y composición genético. Los métodos, ¿vale? Comprender cuáles son aquellos métodos, ¿vale? A ver, vamos, creo que no hay. Ok, levantó la mano Marvin Antonio. Adelante. Sí, buenas noches, maestro. Una consulta. Usted estaba hablando que cuando se realiza, digamos, el victimario realiza lo que es, digamos, el lavado de la sangre o manchas hemáticas, dice que ya después a la hora de recolectar, digamos, ya sería con la prueba de luminol. Entonces, no sé si yo entendí mal o qué, maestro, pero digamos, al tener Ok. una prueba, perdón, al tener una prueba en la prueba de que dé positivo a reactivo luminol, y si es mancha hemática que se levante, en este caso no, ya no se puede cotejar la búsqueda de ADN de la víctima. Ok, exacto, así está muy bien la comprensión, Marvin. Precisamente, el luminol tiene a afectar en este caso la integridad físico-química que obviamente tiene esta estructura del ADN, ¿no? Sabemos que la estructura del ADN, ¿vale? Está formada por bases nitrogenadas, por un grupo fosfato y por un azúcar, ¿no? En este caso, un azúcar que es específica si estamos hablando del ADN, ¿no? La desoxirribosa, ¿no? Y el luminol, el reactivo, la molécula, tiene a afectar esta estructura, ¿sí? Degradándola o en este caso en excisión, ¿vale? O sea, rompiendo las cadenas, ¿no? Rompe las cadenas y por lo tanto, a lo mejor una cadena muy pequeñita de material genético, pues no te va a servir para confrontarla con a lo mejor la sangre de un familiar, para conocer, ¿vale? Que en ese lugar del hecho en el que pereció una víctima, ¿vale? Se trate a lo mejor de la señalada por un familiar, ¿no? Y en ese espacio específico. Es a lo mejor muy complicado porque, llegan los peritos y a lo mejor aplican, de hecho ya no aplican luminol porque es el del conocimiento que el luminol en este caso afecta la integridad del material genético y aplican fluoresceína y la fluoresceína, claro, también afecta la integridad, a lo mejor relativamente menor al luminol, pero optan por la fluoresceína o el Blue Star, ¿vale? El Blue Star incluso es más recomendable aplicabilidad en esa situación en las que se quiera recuperar material genético respecto a esa sangre de un lugar del hecho por el mismo victimario o ya de tiempo prácticamente muy antiguo, ¿no? Y es por eso que hay que comprender bien la interacción que tienen estos reactivos químicos
con los biológicos, para comprender que realmente la utilidad a lo mejor no es benefactora, para a lo mejor sí saber que es sangre, pero no posterior a ya identificar sangre y saber a quién pertenece ese indicio biológico, ¿vale? A esa sangre principalmente, ¿no? Es ahí un problema de correlación o a lo mejor de falta de la sistemática del perito respecto a la aplicabilidad de ese reactivo, Ok, ¿no? maestro, perdón que lo está Eh, interesante el tema. no se Eh, preocupe, Marvin. eh, No se ¿qué, preocupe, qué, Marvin. qué metodología, digamos, sugería usted para el levantamiento de muestra hemática? Y prácticamente estamos hablando que el reactivo aluminol también más que todo es orientativo también, ¿verdad? En el sentido de que, pues, a Claro, veces por la data de que podemos tener, de que el caso, más que todo, digamos, un caso hipotético ahorita. Puede ser de que a la persona tenemos una data de hace 9, 10 años y levantamos nada más el reactivo positivo a el luminol. Entonces, en ese caso solo nos vamos como una prueba orientativa para determinar que la persona sí falleció en ese lugar o la asesinaron en ese lugar, pero cuando son, digamos, incluso a la hora de aplicar luminol, tal vez algunos de los compañeros que está aquí, tal vez desconoce un poquito de eso, el color fluorescente, ¿verdad? Entonces, si vemos que hay bastante indicio a una concentración de positivo aluminol, maestro, ¿qué es lo que recomienda usted para levantar mejor una muestra y obtener una muestra de ADN? ok, excelente. De hecho, vamos a discernir la duda a Marvin. Esa parte la tenía más adelante, no te preocupes. En donde, ¿cuál es el objetivo de la aplicabilidad de estos reactivos? Claramente no es la identificación de el líquido hemático, ¿sí? Porque si nos informamos, ¿vale? Acerca de el reactivo, cuál es en este caso su función, es prácticamente ser un compuesto óxido-reducción respecto a una proteína que se encuentra en la sangre. Esa proteína es la hemoglobina. Y la hemoglobina es una proteína que tiene un centro ferroso, el cual es aceptor de electrones. ¿Por qué es aceptor de electrones el hierro? Porque obviamente predispone de captar el oxígeno, ¿vale? Y el dióxido de carbono, que va a ser en este caso disperso a lo largo del flujo sanguíneo y a lo largo de todo el cuerpo para aportar oxígeno a los tejidos, ¿no? Pero el luminol prácticamente tiene en este caso a reaccionar precisamente con el hierro que está presente en la hemoglobina, adquiriendo en este caso, al tener esa reacción óxido-reducción con el hierro, ¿vale? Va en este caso a adquirir una quimioluminescencia, ¿vale? Si yo dejo una sustancia, no sea sangre, dejo una sustancia con esa capacidad óxido-reducción y aplico luminol, me va a dar positivo. Pero el objeto que tiene la aplicabilidad del luminol en el mundo forense es la identificación de la sangre. Desde un punto de vista que carece de que el luminol no te va a identificar sangre, te va a identificar el hierro presente en la hemoglobina. Por lo tanto, se puede considerar que la aplicabilidad y el hecho de manifestar y de tomar esas capturas fotográficas del lugar en donde pues, se observa esa quimiluminescencia puede ser en este caso refutada con la argumentación de que a lo mejor lo que se observa en esa fotografía ni siquiera es líquido hemático y puede ser cualquier otra sustancia con esa capacidad de óxido de reducción, ¿vale? Y que obviamente la credibilidad que tiene o el valor que tiene la aplicabilidad del luminol conociendo este fundamento químico se viene abajo. ¿Cuáles serían las recomendaciones que yo podría en este caso compartir? Prácticamente hay que
conocer o manifestar el tiempo en el que se ha permanecido ese líquido hemático en el lugar, si hubo la aplicabilidad de alguna sustancia, por ejemplo, el cloro, el jabón, detergente y todo eso, ¿vale? Claramente, si reconocemos en el lugar que hubo limpieza o que la antigüedad de esa mancha hemática en el lugar pues ya es muy antigua, ¿vale? Hay que considerar estos factores para la aplicabilidad, por ejemplo, de algún otro reactivo. Por ejemplo, la sangre que es muy antigua, claramente a lo mejor se aglutinó. Al aglutinarse la sangre, puede incluso que algunas células blancas tengan a lo mejor a bien resguardar el material genético. Gracias a la aglutinación y gracias principalmente en este caso a que la presión y la temperatura en ese espacio físico pues se conservó, ¿no? Porque tenemos que llegar al lugar y conocer de esa temperatura, ¿no? De la humedad relativa a lo mejor en ese lugar para manifestar que a lo mejor ese material genético, ese material biológico no a lo mejor no prescindió de una degradación, ¿sí? Hay que tener primero en cuenta esos datos. Posteriormente a eso, ahora sí, por ejemplo, el uso de luces forenses, ¿sí? El uso de luces forenses a diferentes longitudes de onda pueden apercibir sin la necesidad de la aplicabilidad de un reactivo de la localización y ubicación del líquido hemático, ¿sí? Para ello hay una lista incluso también de longitudes de onda a las cuales se identifica la sangre, el semen, la saliva e incluso la orina, ¿sí? Voy a compartirles un libro que es el libro de Juan Santos Lobatón, ¿vale? Él es un biólogo forense que escribe el libro de análisis de patrones de rastros hemáticos, en donde él habla acerca de la aplicabilidad de ciertas técnicas, ¿vale? Para la localización y ubicación del líquido hemático principalmente. Habla acerca de, pues, estas desventajas que tiene la aplicabilidad de reactivos, ¿vale? A establecer la presencia del líquido hemático, ¿vale? Y hacia la determinación. Una cosa es la presencia del líquido hemático sujeto a la aplicabilidad de estas pruebas orientativas, luminol, fluoresceína, blue star, ¿vale? Y otra es hacia la aplicabilidad de reactivos, ¿vale? Que me van a establecer la presencia, ¿vale? De líquido hemático, las pruebas determinativas, cristales de Techman y cristales de Takayama, ¿vale? Entonces, realmente hay muchos reactivos. Se juega mucho con la interacción del estado físico del lugar del hecho, pero también de esa habilidad de relacionar esa información para poder aplicar un reactivo, ¿vale? Si yo estoy hablando de un lugar del hecho ya muy antiguo, pues obviamente a lo mejor ya no considero en ese lugar poder optar por material genético que puede ser prescindible para un perfil genético, pero sí de la presencia de líquido hemático para constatar que allí fue el lugar del hecho. Y a lo mejor Ok, allí se aplica en esa perdón, situación Blue Star y Luminol. Adelante, Marvin. perdón, maestro, que lo interrumpa, está muy interesante. Tal vez un comentario, lo que usted estaba diciendo sobre el Blue Star, la prueba luminol, tal vez a los compañeros que estén aquí también, ¿verdad? Conforme uno va adquiriendo experiencia en el trabajo, prácticamente, como usted decía, a veces la práctica también lo termina de ir puliéndolo a uno, ¿verdad? En estos tipos de casos, ya que también podemos tener el famoso falso positivo, ¿verdad, maestro? Que tal vez con el Así es. lo podemos obtener por el mojo, ¿verdad? El mojo, alguna cosa que pudo derramar un mojo. Comentarle, maestro, y ya que está tocando este tema que está bien interesante para todos los que estamos en el ámbito de la criminalística, la criminología también. En mi caso fuimos cuestionados
por parte de un oficial, de un alto mando de una institución, en el simple hecho que se dio un homicidio, ¿verdad? Digamos, la víctima, del lugar de la casa de la víctima, estamos hablando como que unos 300 metros. Y lo que usted hablaba de la aplicabilidad del técnico recolector en este caso, pues me recuerdo que en esa ocasión se recolectaron como unas 25 muestras de sangre, ¿verdad? O muestras al parecer sangre, podemos decir en el momento, porque aunque sepamos nosotros que pueden ser sangre, pero que nos determina prácticamente sí es el perito que realiza ya la prueba en laboratorio, ¿verdad? Entonces fuimos cuestionados por levantar esa cantidad de muestras de mancha al parecer sangre, porque decía el oficial, ¿por qué llevan tantas muestras y con una suficiente? Nosotros pues le dijimos, no, claramente lo que queremos es determinar que todo este rastro de sangre que está acá, al realizar la prueba de ADN, sea la víctima, porque solo se tenía un testigo referencial que fue por medio de una llamada que alertó sobre el hecho. Y pues la sorpresa fue que recuerdo que el técnico utilizó ácido, ay, se me ha ido el nombre clorhídrico, parece que no me recuerdo muy bien ahorita el nombre, que se realizaba para las pruebas de dorso y palma de manos para cuando son cadáveres también o personas vivas, maestro. ¿Cómo se llama este ácido? Se me ha ido por alto, ¿Budionato ¿no? de sodio? Ese. Entonces, al aplicar cuál fue de todas estas muestras, cuál fue el resultado, que cuando se obtuvo la prueba de ADN, las 24, 25 muestras, fue positivo a sangre, de la sangre de ADN de la víctima. Y Ah, recuerdo que el juez en su sana crítica dijo, pues existe una llamada, dijo, de que sobre los sujetos que se han detenido, porque de hecho cuando se estaban recolectando, las muestras de sangre se dirigían también a la par de la casa donde vivía la víctima, que eran los mismos victimarios también que habían participado en el hecho y quienes se habían lavado las manos y todo eso. Entonces dijo el juez, para mí ellos fueron los que cometieron homicidio, porque si han recolectado, dijo, muestras de sangre, dijo, de unos guacales, curiosamente, maestro, le comento que se habían lavado las manos y en el agua que habían ocupado se había hecho como una tipo tela, como una tipo nata la sangre. Entonces vino después, me recuerdo que felicitó al recolector, le dijo, buen trabajo que usted ha realizado. Entonces, lo que ven en este comentario por los tipos de métodos y técnicas que usted está hablando ahorita, ¿verdad? Entonces, es muy importante y pues ahorita he aprendido una cosa nueva más con usted, que a la larga, pues, la criminalística nunca dejamos de aprender todos los días, solamente, maestro. claro, efectivamente es muy importante considerar que en el lugar del hecho, al momento de abordarlo, un muestreo de distribución si estamos hablando de un lugar del hecho en donde hay pues mucho líquido hemático, ya sea en este caso de acuerdo a la dinámica, ¿no?, de distribución de este líquido hemático, que puede ser una mancha por embarradura, por goteo estático, dinámico, por proyección, por salpicadura. Es importante retomar que el perito deba de considerar un muestreo distribucional de cada uno de los diferentes, de las diferentes dinámicas que predispuso ese líquido hemático en el lugar del hecho, para tener en este caso un acercamiento más certero respecto a las personas que participaron en el lugar del hecho, porque puede que la sangre no sea de un solo individuo, que sea de uno, dos o más personas involucradas en la comisión del hecho delictivo. Por otra parte, retomando lo de la toma del raspado del dorso de la mano de quien disparó un arma de fuego, sería muy importante considerar que yo creo que de manera subjetiva, la aplicabilidad del reactivo de rodisonato de sodio tendría que dejar de ser empleada,
porque solamente el resultado positivo idóneo a la aplicabilidad de este reactivo va a ser efectivo antes de las 6 horas de quien disparó un arma de fuego. Yo podría dejar en duda por qué una persona que disparó un arma de fuego, ¿vale? La disposición de esos residuos provocados por la deflagración del arma de fuego, que en este caso vienen siendo esos metales que se van a disponer, esos metales productos de la reacción por combustión, ¿vale? Del primer, ¿vale? Porque recuerden que los cartuchos tienen dos cargas de proyección, una que es el primer y la carga de proyección que es ya prácticamente la composición de la pólvora nitrocelulosa, nitroglicerina, etcétera, 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 ¿no? Y que el primer tiene específicamente, ¿vale? Reactivos, ¿vale? Que en su estructura química tienen estos metales, plomo, antimonio y bario. Pero ¿por qué al momento de la deflagración del arma de fuego y la disposición de estos en el dorso de la mano desaparecen antes de las 6 horas? Porque son absorbidos por la piel, ¿sí? Y que posteriormente a estas 6 horas va a disminuir la probabilidad de poder obtener un resultado positivo al realizar una toma, ¿vale? De esa muestra para poder esclarecer que esa persona se disparó. Ahora, el falso positivo está prácticamente relacionado a que existen ciertas sustancias que tienen la capacidad de poder optar por un color específico, porque recuerden, el rodisonato de sodio, ¿vale? Es una prueba colorimétrica, que a la aplicabilidad del rodisonato de sodio, el plomo te va a dar un color, el antimonio te va a dar un color específico y el plomo otro color específico, ¿no? Pero ¿qué pasa si a esa persona, o sea, cualquier persona, ¿vale? Sumergimos las manos dentro de la gasolina y posteriormente aplicamos el rodisonato de sodio? Va a dar positivo. Pero dispara un arma de fuego. Y es aquí entonces cuando la certeza del estudio del indicio químico tiene que optar por una instrumentación más idónea a establecer la procedencia, el origen de ese indicio desde un punto de vista más científico. La espectrometría de masas, la cromatografía acoplada a espectrometría de masas. Los químicos son aquellas personas capacitadas para que ese muestreo obtenido del dorso de la mano lo analicen con esta instrumental y obtengan un resultado más fiable, más confiable, ¿vale? Y que obviamente por costo claramente es altamente costoso porque el mantenimiento de estos equipos es sumamente costoso mensualmente y por eso dentro de las procuraciones o las fiscalías optan en este caso por la utilidad de una prueba orientativa sujeta a dar o otorgar falsos positivos, ¿sí? Perdón, Adelante. maestro, que lo interrumpí. Está bien interesante la ponencia. Ahorita acá tocar otro punto bien interesante sobre el famoso queroxeno que nos puede dar falso positivo también, ¿verdad? Que se han dado Exacto. muchos casos que anteriormente, bueno, en mi país, El Salvador, ya no se aplica reactivos químicos para realizar el frotado de dorso y palma, sino que ahora se realiza la prueba RDAF, que ya son Ok. como unas probetas de tubos de ensayo. Para los que nunca han escuchado mencionar la RDAF, ¿verdad? Que así se le conoce. En otros países parece que en Argentina CSR, parece que le llaman, no estoy muy seguro, que es una prueba que son como unos imanes, maestro, ¿verdad? No sé si ya lo ha escuchado mencionar usted, la RDAF, que son como unos probetas o tubos de ensayo y que en la parte de arriba vienen como unos imanes que vienen esterilizados, ¿verdad? Que vienen con su protección, que a la hora de aplicar, eso tiene que ver también, a la hora de aplicar la técnica, el perito tiene que asegurarse de quitar lo que es un sello de protección cuando vienen esterilizados para que este se pueda aplicar en el cabello, ropa y todo. Y a veces no es necesario las horas que usted decía, maestro, 6 o 8 horas para hacer la prueba lo más rápido,
¿verdad? Puede Exacto. pasar 24, un poquito más de 24 horas y siempre nos va a dar el positivo si me debes la persona que está retenida ha realizado disparos de arma de fuego, pues vamos a tener el resultado positivo con estas pruebas RDAF, ya que anteriormente pues se realizan las pruebas con los otros tipos de métodos que había anteriormente por medio de ácido y todo, el cual a veces daban negativo y en que habían, digamos, testigos presenciales. Sí, yo vi un ejemplo, Juan Pérez, que él disparó, pero a la hora de realizar la prueba con esos tipos de ácido, a veces estaban negativos. ¿Por qué razón? Porque a veces no se tenía el control también de que los químicos que se estaban utilizando, pues ya estaban obsoletos, ¿verdad? Entonces, solo que sí quería hacer este comentario, maestro. Está muy interesante el tema, la verdad. Ok, efectivamente, como lo comentan aquí en el chat, Osman González, efectivamente es el barrido electrónico, ¿vale? Que obviamente el barrido electrónico, la dispersión de rayos X, la espectrometría acoplada a la cromatografía acoplada a la espectrometría de masa son pruebas determinativas, ¿vale? Y que a lo mejor aquí, por ejemplo, la espectrometría, la cromatografía, que es un aparato que se va a encargar de separar las moléculas, y la espectrometría es una instrumental que se va a encargar de identificar el tipo de molécula, ¿vale? Son más confiables que el hecho de que una muestra, ¿vale? Aparentemente sujeta a la interpretación del observador, basados en los cambios de colores, sea una prueba confiable, ¿no? Por eso, en el mundo de la química, es muy importante recurrir en ciertos aspectos a la certeza y a la procedencia de esos compuestos para tener ese acercamiento hacia la ocurrencia de un fenómeno. Efectivamente, así como hay un sinfín de sustancias que reaccionan con el rodisonato de sodio, así también para sangre. La aplicabilidad del luminol, la fluoresceína, si yo, por ejemplo, obtengo un zumo de rábanos, ¿vale? Y agrego, por ejemplo, roceo todo el cuarto con zumo de rábanos, pues me va a dar positivo, me va a dar esa reacción quimiluminescente característica, ¿vale? De que es necesario que esa molécula de luminol tenga a reaccionar, ¿vale? A ceder y a robar electrones, lo que vienen siendo reacciones óxido de reducción, ¿no? Todo esto es sumamente necesario en la comprensión para que el perito en su máximo esplendor tenga una noción íntegra, ¿vale? De que esos conocimientos que está obteniendo del análisis de los indicios tengan esa certeza para que pueda reproducir más adelante esa fenomenología en lo que aquí conocemos como mecánica de hechos. Dando contestación a una de las preguntas de investigación de la criminalística, ¿cómo ocurre el hecho delictivo? ¿No? Adelante, Osman González. Sí, maestro, solo una pregunta, así breve. Con respecto al tiempo que usted habla, bueno, aquí en Guatemala pues son 4 horas. Ahora, mi pregunta es, ¿va a depender de la concentración de pólvora que quede en el dorso de la mano? Totalmente de Pregunta. acuerdo, totalmente de acuerdo. Más que nada la concentración, yo creo que si correlacionamos el tipo de cartucho, ¿no? Sabemos que a lo mejor aquí entre mayor el calibre, mayor la cantidad de la carga de proyección. Una escopeta no es lo mismo que disparar, no va a ser la misma deposición de concentración de residuos de pólvora de una escopeta que de un arma .22. Sí, claramente existe esa correlación, pero también existe, ¿vale? La cantidad de disparos que va a realizar ese sujeto, ese victimario, ¿no? Entonces, si se van apreciando, existen muchos factores que en consecuencia pueden atribuir a una cognición errónea respecto a el fenómeno delictivo. Adelante, Marvin.
Perdón, maestro, que creo que se está poniendo aún más interesante el tema. Un comentario, maestro. A veces, yo siento que también, no necesariamente, maestro, en el sentido de que tenemos el imputado victimario, como queramos llamarle, a veces puede haber disparado. Nosotros tuvimos un caso en El Salvador de que se condenó a una persona, ¿verdad? Habían asesinado a un funcionario público y cuál fue la sorpresa que se llevó, de que a la hora de realizar la incautación, de realizar la prueba de REDAF y todo, pues de las manos salió negativo, ¿verdad? Pero, ¿cuál fue la sorpresa, como decía anteriormente? Que cuando se realizó la prueba, uno de las evidencias que se realizaron de las pruebas salió que es positivo en una parte de la ropa y parte del cabello. Entonces, ¿qué es lo que nos indicó ahí? De que no fue él quien disparó, pero fue uno el que estuvo a la par de la persona que realizó los disparos. Pero entonces, para hacer este comentario, para que tengamos en cuenta también que no necesariamente a veces puede ser la persona, Exacto, ¿verdad? Solamente, claro. maestro. Muy bien. De hecho, muy asertivo el comentario, Marvin, porque hay que entender que dentro del producto de la deflagración, al disparar pues un cartucho, ¿no? Y que este realice una reacción de combustión, se van a generar dos conos, el cono anterior y el cono posterior, ¿no? Y la deposición de los residuos del cono posterior, obviamente o del cono anterior, van a estar, en este caso, siendo volátiles en un espacio físico que si en compañía de alguien, prácticamente se van a predisponer en ese sujeto, ¿no? Y eso puede indicar que no pueda ser en este caso viable que esa persona haya cometido pues esos disparos, sino simplemente fue una persona pasiva respecto a la conducta delictiva desde un punto de vista hipotético, ¿no? Claramente está que la comprensión de también la fenomenología de muchas acciones en respuesta hacia una conducta delictiva tienen que analizarse detallosamente para que no se incurra en este tipo de pues de irrealidades respecto al fenómeno, ¿vale? Porque a lo mejor ese sujeto pues, estuvo allí sentado, ¿no? Llega alguien y empieza a disparar, ¿no? Y esos residuos se predisponen en las prendas de la persona, del cual el resultado positivo de esta prueba puede otorgar que esa persona pudo haber tenido contacto con algún arma de fuego, ¿vale? Pero no es así. Y estos elementos son importantes para la refutación principalmente de esa prueba orientativa, ¿sí? Aún así, aunque también en prendas de ese sujeto pasivo se determinen a través de pruebas determinativas, eso no quiere decir que ese sujeto haya cometido, ¿vale? Una acción de disparo en contra de una víctima, ¿no? Y esa es una relación lógica, ¿vale? Porque aquí ya estaríamos hablando de la causística de la criminalística, ¿no? Un área muy importante del entendimiento lógico-racional, ¿vale? De los elementos que existen, ¿vale? En la realización de la conducta, los indicios, ¿vale? Las víctimas y el lugar del hecho. Una relación que en conjunto se integra para reproducir esa fenomenología, esa reconstrucción, ¿vale? Pero vamos a hablar ahorita más adelante, que ni siquiera en este caso las reconstrucciones son tan efímeras porque no llegan a cierto punto, ¿vale? De ser creíbles. Las ciencias, ¿vale? Una ciencia, ¿vale? Dentro de uno de los métodos científicos es experimentar. El criminalista no experimenta, ¿vale? No va a reproducir la fenomenología, ¿sí? Sin embargo, el criminalista, ¿vale? Correlaciona toda esa información basada en métodos, principalmente método deductivo, ¿sí? Que parte desde la observación del lugar del hecho hasta la culminación de un dictamen que
va a otorgar una respuesta a la pregunta de investigación, a una de las preguntas de investigación de la criminalística, ¿no? Anteriormente, preguntas que cómo ocurre el hecho, ¿no? Y es final ya del lugar una de criminalidad, en este caso conocido para una de una más que nada no de la acción de la tesis inicial analística, ¿sí? No ha incurrido a lo mejor a través de esta sistemática estructurada organizada se pueda conducir hacia un o dentro del ejercicio, ¿vale? Lógico racional del perito, llegar hacia una probabilidad lógica de la realización que se esa conducta delictiva, ¿no? Y claro, realiza especial un dictamen en materia de es propio que tengo que apropiarme de esos conocimientos en materia de balística, a lo mejor no de, por ejemplo, de determinar el calibre de una bala o de establecer, en este caso, el cartucho para conocer de qué arma fue disparado. A lo mejor no en ese aspecto, pero sí de su interpretación, de su conclusión del estudio de ese perito en materia de balística, para optar de esos conocimientos, correlacionarlos con otros conocimientos de otras áreas como la medicina, las características de las lesiones a corta, larga, de contacto, ¿no? Y que la interacción de toda esta información, ¿vale? Pueda proveer, pues, de ese acercamiento hacia la verdad de un fenómeno delictivo, ¿vale? Ahora, claramente cada especialista tiene a dominar un conocimiento de las ciencias naturales más que otro, ¿sí? Por ende, el de balística a lo mejor tiene que optar más su preparación de sus conocimientos teóricos en materia de química, ¿no? Al igual principalmente de aquellos peritos claramente que van a realizar un perfil genético, los genetistas, de tener esa preparación adecuada, ¿vale? De que la manipulación o de que existen algunos factores físicos que alteran la integridad del ADN, ¿vale? Tienen que ser, ¿vale? De su conocimiento para prever del resultado que obtenga ese análisis de ese indicio y que obviamente exista esa certeza, ¿no? Esa certeza, que es el principio de certeza, a lo mejor se correlaciona con otro aspecto, ¿vale? Pero yo lo manejo así para poder tener esa confiabilidad, ¿no? Y no más que nada probabilístico, porque hablar de probabilidad es hablar incluso de tener un margen de error respecto al resultado, ¿no? El hecho de probabilidad del 90%, 95% es tener un margen de error, un margen de incertidumbre del 5%, ¿no? Y eso puede hablar negativamente respecto a la confiabilidad de ese resultado. Por lo tanto, a veces el hecho de manejar alta, baja o nula o escasa probabilidad es a veces
muy complejo. Es muy complejo y sobre todo en criminalística nunca se va a hablar de un grado de probabilidad, ¿no? Porque los grados de probabilidad se manejan del 0 al 1, si es del 1, si es cercano al 1, tiene un grado de probabilidad alto, ¿no? Pero en criminalística nunca hemos aprendido a manejar esos grados de probabilidad, ¿vale? Sobre todo basados en números. Entonces, también es una cuestión que obviamente no se defiende muy bien la criminalística cuando se trata, por ejemplo, de correlacionar o de asociar estos indicios, ¿vale? Y que esta asociación de estos indicios tengan ese acercamiento hacia o tengan un grado de probabilidad o una confianza, porque en probabilidad se habla de confianza, el grado de confianza que presentan los datos, ¿vale? Para poder tener esa verdad de ese fenómeno delictivo, ¿no? Ahora, claramente existen esos expertos, ¿no? Los de hechos de tránsito terrestre son expertos en física, ¿no? Los de química claramente van a conocer de las estructuras químicas de sustancias, de drogas, ¿no? De fármacos, de algunos principios activos, de algunas plantas, ¿no? Que provocan envenenamientos, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? O prácticamente de los biólogos o de los químico-farmacobiólogos, ¿no? Que tienen ese enfoque respecto a el análisis y estudio del semen, sangre o saliva para obtener un perfil genético. Vamos a abocarnos principalmente a esos indicios físicos. Una huella de frenado. Una huella de frenado, a lo mejor, profe, pues es que a lo mejor no vamos a optar es sencillo aquí mencionar que es un indicio físico, ¿no? Es un indicio físico que a lo mejor este indicio físico, ¿qué creen? Aporta más indicios físicos, ¿sí? Es retroactivo el hecho de optar que en el lugar del hecho, en la comisión de un accidente de tránsito, vaya siendo colisión, choque, atropellamiento, etcétera, ¿vale? Se prescinda principalmente del estudio de las huellas de frenado, ¿vale? Que es, en este caso, ¿vale? Es la deposición de material por acción de la fricción de incremento de la temperatura del neumático que se predispone, ¿vale? Sobre la superficie asfáltica y que este dato viene siendo muy importante para obtener uno de los indicios que puede, en este caso, responsabilizar a un conductor y es la velocidad de circulación previa, ¿vale? De ese vehículo antes del contacto con un peatón o de un vehículo o de un objeto, ¿no? Daños a la propiedad, un poste, etcétera, ¿no? Y vemos aquí la importancia de medir ese indicio en campo, ¿sí? Porque les reiteraba anterior a miscuirnos un poquito más a los indicios, que los peritos son más empíricos que teóricos. Los peritos en materia de tránsito terrestre, dentro de sus conclusiones, aseguran que con el hecho de observar el vehículo, con sus ojos, pueden determinar la velocidad de ese vehículo con los daños que presenta el mismo. Esa es una subjetividad que presenta ese perito, ¿no? La credibilidad que presenta respecto a su metodología de estudio es la simple observación, su empirismo, que es remetido en contra de la cientificidad del estudio de los indicios hoy al día y que obviamente están sustentados por algunas fórmulas físicas que pueden, en este caso, advertir acerca de esa objetividad, ¿no? Que en este caso, ¿vale? Yo coloco aquí lo que viene siendo la ecuación fundamental. La ecuación fundamental para determinar la velocidad de circulación media previa de ese vehículo con la longitud de huella. Yo mido la huella de donde inicia hasta donde termina, 11 metros, ¿vale? Aplico una sencilla fórmula y aquí a lo mejor dicen, bueno, ¿y esa fórmula qué, no? Obviamente esa fórmula es un trabajo, ¿vale?
Es un trabajo que deviene principalmente de ir despejando, de ir simplificando algunos factores, ¿vale? Algunos factores físicos y que dentro de ello, obviamente, se predisponen de estos coeficientes, ¿vale? O de estas incógnitas físicas, ¿vale? Por ejemplo, dos veces el coeficiente, ¿vale? Por gravedad, por la distancia o longitud de la huella. Coeficiente de que a lo mejor aquí no somos tan aptos a la física, tan aptos a tránsito terrestre, pero sin embargo, ¿vale? Deviene principalmente de los fenómenos físicos que ocurren, ¿vale? En este caso, entre los vehículos y pues un área superficial de traslado de ese vehículo, ¿no? La superficie asfáltica. En este caso, se hablan de las fuerzas, de la gravedad, del peso del vehículo, se hablan de muchos otros factores que pueden incluso afectar a la disposición de este indicio huella de neumático, es una huella de frenado, ¿no? Y que se predispone incluso a tener a lo mejor cierta información que si el perito en campo no la mide, pues el perito en tránsito terrestre no va a tener elementos suficientes para poder concluir y tener una velocidad que posteriormente el juzgador tenga a bien responsabilizar, ¿vale? Por en este caso a lo mejor que ese vehículo se circulaba a mayor velocidad respecto a una vía que tenía a lo mejor a limitar la circulación de los vehículos, 50 kilómetros por hora. Y en la fórmula, en el cálculo de la fórmula me da 60 kilómetros por hora, ¿no? Es una raíz, dos veces el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción viene siendo, en este caso, el estado físico de la superficie asfáltica, ¿no? Si es seco, húmedo, rugoso, pero que también incluso aquí vamos a tener algunos problemas respecto a el estado físico de los neumáticos, ¿no? Si son viejos, antiguos, ¿no? Etcétera, ¿no? La gravedad 9.81 es una constante, ¿no? Y D, que es la longitud de la huella, ¿cuánto mide de inicio y cuánto mide a final? 11 metros. Y vamos a tener un resultado, ¿vale? En metros sobre segundo, que a través de la conversión, ¿vale? Hacia kilómetros por hora, ¿vale? O sea, tengo un resultado, tengo 16 metros sobre segundo. Esos 16 metros sobre segundo se multiplican por un factor de conversión que es 3.6 y me da kilómetros por hora. Y así tengo un resultado, ¿sí? Tanto de un indicio físico predispuesto en el lugar del hecho, tengo otro resultado físico, ¿vale? Como viene siendo, en este caso, la velocidad de circulación de ese vehículo, ¿sí? Vamos con otro. Seguimos con indicios físicos porque son los más complejos, son los que recurren incluso a aspectos físicos y matemáticos, ¿no? A lo mejor aquí, desde un punto de vista, le refería al inicio del cuchillo, ¿no? Pero bueno, del cuchillo, ¿qué información se puede obtener, no? Claramente, sí, las características de la lesión, ¿no? O sea, el tipo de lesión, ¿no? Si tiene una cola de ratón, ¿no? Pues es un cuchillo que tiene principalmente un borde romo, un borde filo, sí, pero hasta ese punto, no más allá de. En tránsito terrestre existe esa complejidad, a lo mejor también en documentoscopía, ¿no? La antigüedad que presenta el papel, el daño, a lo mejor el daño físico que presenta, por ejemplo, cuando cortan las hojas de papel, no sé, hay mucho que poder relacionar, ¿vale? En el aspecto forense con indicios físicos. Aquí a lo mejor les pongo otro ejemplo. Los vehículos cuando colisionan tienden a deformarse dependiendo de la colisión, ¿no? Por ejemplo, aquí una colisión frontal. Pues miren que realmente la aplicabilidad de esta manifestación, ¿no? De este daño es producto principalmente de, a lo mejor, de que el vehículo no previó que al frente de circulación había otro y pues a lo mejor no pudo frenar, ¿no? O a lo mejor le colisionó de frente otro vehículo que venía en el mismo sentido, etcétera. Las circunstancias pueden ser distintas. Aquí existe una deformación,
que es un hundimiento. Es un indicio físico, ¿vale? Es un indicio físico porque se produjo principalmente por fuerzas, ¿vale? En este caso, fuerzas contrarias. Y es un hundimiento, ¿vale? Ese hundimiento se aplica a un modelo físico-matemático de Kahneman-Henry, ¿vale? Que es la aplicabilidad principalmente de estas fórmulas tan extensas y dicen, pues, oye, pues realmente sí los peritos en tránsito tienen que tener pues esa noción de esa física para poder tener ese enfoque objetivo, ¿vale? Respecto a lo que solicitan las autoridades, que es principalmente la velocidad, ¿no? O la mayoría de los dictámenes en tránsito es determinar la dinámica o la mecánica de hechos, ¿no? Y aquí pues realmente esto es una fórmula muy compleja, ¿no? Es una fórmula que realmente en campo lo que se tiene que hacer es obtener perfiles de deformación, medir realmente los hundimientos que presenta este vehículo, ¿no? Y por ello estos datos obviamente se basean aquí en la fórmula para obtener pues un resultado en metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Y así tener de manera objetiva una velocidad. Y no cuando el perito llegue y observe los daños de hundimiento diga, ah, sí, 50 kilómetros por hora, ¿no? Pues vaya la objetividad que presente ese perito, ¿no? Sabiendo que terminar estas velocidades. Realmente aquí existen modelos previo al impacto con un peatón, ¿sí? Modelo de Collins es un modelo físico-matemático que se ocupa principalmente para establecer la velocidad de vehículos que su centro de gravedad sea mayor al centro de gravedad del peatón y que el dato importante que se obtiene en campo es necesario para incorporarlo a estas fórmulas, ¿vale? Y poder determinar la velocidad. ¿Qué datos? Distancia de proyección, desde el punto de impacto hasta el punto en que termina de deslizarse el cuerpo, el peatón, ¿no? ¿Vale? Ese sería como un dato importante. De hecho, aquí en la incógnita C es menos la distancia de proyección del peatón, ¿no? En algunos casos se maneja coeficiente de fricción relacionado a la superficie asfáltica. En algunos casos suelen emplearse, ¿vale? Una serie de coeficientes de fricción dependiendo del estado físico de la superficie asfáltica, si está seco, húmedo o mojado, ¿no? Por ejemplo, si está, por ejemplo, deslizándose sobre el hielo, sobre el pasto, sobre la tierra, ¿no? Y entonces se aplican diferentes coeficientes de fricción, pero esos ya son conocimientos bien específicos para poder tener esa objetividad, esa velocidad que es o que puede ser tan probable, ¿no? Misma que pudo haber ocurrido en ese fenómeno, porque realmente cuando aplicamos estas fórmulas no estamos siendo conscientes de todas las variables que pudieran haber ocurrido en el lugar del hecho, ¿sí? Y obviamente también están a expensas a tener también ese margen de error, no humano, sino un margen de error por no considerar las suficientes variables para la aplicabilidad de esta fórmula. Así también, por ejemplo, con el modelo de Stirling. El modelo de Stirling es un modelo en donde aquí ya no estamos hablando de vehículos, como vehículos con un centro de gravedad mayor al del peatón. En este caso, en el modelo de Collins se aplica cuando camionetas o autobuses o trailers, ¿vale? Impactan con el peatón y lo proyectan, ¿sí? Y en este caso, en el modelo de Stirling, es un modelo que se ocupa cuando la proyección del peatón es en este caso, vale, ocasionada por un vehículo donde el centro de gravedad es menor al centro de gravedad del peatón, ¿vale?
Y que obviamente, pues aquí está la fórmula. ¿Qué datos vamos a obtener en campo? Pues igual la distancia de proyección, ¿vale? Que se mide principalmente para ejemplificar aquí en esta fórmula, para meter ese dato aquí en la fórmula, tiene que ser ese dato en metros, ¿no? Tenemos un coeficiente de fricción y tenemos la gravedad, ¿no? De hecho, es la aplicabilidad de esta fórmula es tan sencilla, solamente en campo tengo que ocupar de la proyección, de la distancia de proyección. Algunos casos, la fenomenología o de la biocinemática del cuerpo, ¿vale? Y en algunos casos tienen a ser proyectados, ¿sí? Y que obviamente hay otra fórmula que se tiene que emplear para considerar el ángulo de proyección, ¿sí? Entonces empiecen a ustedes a relacionar indicios físicos, ¿sí? Porque aquí en este caso uno de los indicios físicos viene siendo esta distancia de proyección, ¿sí? Viene siendo los daños ocasionados, ¿vale? Los hundimientos ocasionados en los vehículos, ¿no? También los corrimientos, ¿sí? Entonces, para que vayamos teniendo al menos esa apreciación de la complejidad respecto al análisis y estudio de los indicios, tanto físicos y ahorita vamos a ver químicos también. Ok, nadie ha levantado la manita, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, algún comentario? Vamos bien, Lick. Ok, perfecto, bien. Ok, claro, el coeficiente de fricción. Sí, efectivamente, si tienen en este caso a esclarecer o a tener dudas respecto a un tema, ahorita vamos a tener ese pequeño espacio para discernir esas dudas, ¿vale? Analizan rastros de evidencias no biológicas encontradas en la escena, aunque los químicos forenses analizan rastros de evidencias no biológicas. Ok, bueno, aquí a lo mejor, digo, aquí en México, bueno, tienen los químicos a analizar también en este caso rastros biológicos, ¿sí? Sangre, ¿sí? Pero con una perspectiva hacia la identificación principalmente de una sustancia psicotrópica o estupefaciente, ¿no? Ahorita vamos a tomar principalmente, vamos hacia los químicos, ¿vale? Ok. Aquí principalmente en los indicios químicos, ejemplo, alguna sustancia, por ejemplo, un estupefaciente, como lo viene siendo la cocaína, es importante conocer cuál es esa instrumentación necesaria para el análisis de este indicio, ¿sí? ¿Cuáles son esos conocimientos necesarios para aportar esa objetividad hacia el estudio de ese indicio, ¿no? Realmente dentro de la química, ¿vale? Existen, por ende, dos características muy importantes, bueno, tres características muy importantes que desde un punto de vista, ¿vale? A lo mejor orientativo, pueda percibirnos de que se trate de esa sustancia. La cocaína es un alcaloide, es un metabolito producto de una planta que se llama Erythrocylum coca, ¿sí? De la cocaína, de la misma cocaína se obtiene clorhidrato de cocaína, ¿sí? Que es otra variante de la misma, ¿sí? Pero ahora, a lo mejor para el reconocimiento de las diversas, pues, características fisicoquímicas que presenta la cocaína, es importante conocer, pues en este caso, tener ese acercamiento hacia estas sustancias, para tener ese conocimiento práctico, ¿no? La cocaína es un alcaloide que obviamente es un alcaloide que es un cristal con características prácticamente de ser blanquecino, traslúcido, ¿vale? Y que obviamente las personas consumidoras de estas tienen a optar por esnifarla, por inhalarla en esta presentación, cocaína o clorhidrato de cocaína. Pero existen modificaciones
respecto a la cocaína. La cocaína se le agrega bicarbonato y se convierte en este caso en crack, piedra, ¿no? Y que obviamente la vía de administración respecto a esta sustancia es una vía totalmente diferente a la inhalada, ¿no? En este caso el crack se fuma. Hay que tener en conocimiento que una prueba tan sencilla para identificar la cocaína e identificar el crack es que la cocaína es soluble en agua y el crack es soluble en alcoholes o aceites, ¿no? Y de esa forma podemos, desde un aspecto básico, cuál es cocaína y cuál es crack. Pero ¿cómo saber qué es cocaína? Bueno, aquí es un tema sumamente complejo porque se requiere de conocer la estructura, se requiere de que esta estructura se tenga en cuenta, por ejemplo, la cantidad de carbono, de hidrógeno, de nitrógenos y de oxígenos, ¿no? Y si estamos hablando del clorhidrato de cocaína, tener en cuenta que tiene un cloro de más, ¿sí? Por eso es cloro. Esto es cocaína. Otra cosa es clorhidrato de cocaína y otra cosa es crack, ¿sí? O piedra, ¿sí? O sea, existen muchas variantes químicas de la cocaína, de ese metabolito proveniente de una planta que se llama eritroxilum coca, ¿sí? Hay una prueba, la prueba Scott es una prueba colorimétrica que te permite identificar, ¿vale? Cocaína. No te permite identificar, no más bien determinar, porque para ello existe esta instrumentación y que nuevamente recalco que es la espectrometría, la cromatografía acoplada a la espectrometría de masas, ¿sí? Que esa es la instrumental analítica necesaria para determinar que efectivamente esa sustancia, que es un polvo, es un polvo cristalino, color blanco translúcido, ¿vale? Empaquetado, encintado en cinta color café, ¿sí? En paquetes de 1 kilo, ¿vale? Localizados sobre una mesa en un lugar ubicado en tal, ¿no? Es cocaína. A lo mejor cocaína, no pura en en determinado grado de pureza, porque puede presentar que en este caso la cocaína esté rebajada con algunos otros compuestos, como fibra de vidrio, bicarbonato, talco, etcétera, 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 ¿no? Entonces es muy importante tener a veces, ¿vale? Una noción tan clara, ¿vale? De aspectos físico-químicos, de sustancias también, que están prácticamente involucradas en la ilegalidad de las conductas de nuestra sociedad, ¿vale? Ok, a lo mejor aquí abundando un poquito más aspectos de estas sustancias, pues es a lo mejor también la comprensión de que una cosa es identificar cocaína que está localizada principalmente sobre una mesa, ¿sí? Y la otra es identificar a una persona que consumió cocaína, ¿sí? Para ello, obviamente, recurrimos a la identificación de metabolitos, que van a ser en este caso esos metabolitos de la cocaína expulsados del cuerpo a través de la orina, ¿sí? Y que obviamente la cocaína presenta metabolitos como la metilbenzoilegonina, la gonina y la metilester de gonina, que son los metabolitos que se encuentran en la orina, ¿vale? Y que estos metabolitos, esta presencia de estos metabolitos infiere que esa persona previamente estuvo bajo el influjo de esa sustancia estupefaciente. Durante, a lo mejor durante la comisión de un hecho delictivo, ¿no? Y que obviamente hay aspectos muy importantes toxicológicos de conocer para que podamos comprender, ¿vale? El transcurso de esa sustancia dentro del cuerpo y comprender en este caso que ese tiempo es un dato importante también para comprender que a lo mejor esa víctima fue golpeada cuando este sujeto estuvo bajo el influjo de esa sustancia, ¿no? Indicios químicos, continuamos, claramente retomamos lo del luminol, ¿vale? El luminol es prácticamente una sustancia que tiene en este caso a reaccionar con la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que es indispensable para el transporte de oxígeno y que tiene un
un aceptor de electrones que es un ion de fierro, ¿sí? Y que obviamente este luminol, al estar en contacto con este aceptor de electrones, pues tiene a reaccionar, ¿vale? Para, en este caso, tener esa característica química que es la quimioluminiscencia, y obviamente la aplicabilidad de esto es variada. A lo mejor aquí la identificación principalmente de líquido hemático en la superficie, pues de un cuchillo, ¿no? Que previamente se identificó que portaba a un sujeto que cometió en este caso agravio de lesiones en contra de alguien, y obviamente quieren tener un valor de correspondencia y de intercambio de indicios respecto a la víctima con el victimario, para en este caso tener una credibilidad respecto a la fenomenología. Inicios químicos, luminol, nuevamente, sabemos que el luminol puede reaccionar con muchas sustancias, ¿vale? Con esas características de óxido de reducción, y que obviamente limita al investigador a tener esa objetividad necesaria para la credibilidad de su estudio y sobre todo de un soporte científico necesario para dar ese valor probatorio al juzgador, ¿no? Y bueno, para ello, obviamente, en vez de utilizar a lo mejor este tipo de pruebas orientativas, pues tenemos las pruebas determinativas, y así para cada uno de los estudios para establecer el origen, ¿vale? De ese indicio desde un aspecto químico, biológico, ¿vale? Es importante recurrir a pruebas determinativas. En sangre, 2 pruebas determinativas, ¿vale? Con ese grado de credibilidad, pues vienen siendo la aplicación de los reactivos para la formación de cristales de Takayama, y pues el reactivo de Techman para la formación de estos cristales, ¿no? Realmente el aporte de conocimientos que es necesario para el criminalista es muy variado, sobre todo cuando la complejidad de los escenarios o de los lugares de hecho son totalmente distintos uno del otro. Tanto así que la esparción de conocimientos que debemos de tener al abordar un lugar del hecho tienen en este caso a no estar limitados, ¿vale? Por el desconocimiento de la biología, la química y la física, ¿no? A lo mejor desde aspectos incluso más básicos, ¿vale? Por ejemplo, la sangre, hay que conocer características tan esenciales. A veces dicen, bueno, la sangre es líquido hemático, punto, no es color rojizo, pero conocemos su viscosidad, su densidad, su pH, ¿no? Conocemos cuáles son esas células sanguíneas características de la sangre, y que obviamente dentro de la realización de un perfil genético, ¿qué célula es realmente la que aporta ese valor necesario para realizar ese perfil genético, ¿no? Son las células blancas, porque son las que tienen núcleo, pero son las que están en un 1% circulando en la sangre, mientras los eritrocitos están en el 99%, ¿vale? En la sangre, ¿sí? Y que obviamente aquí es a lo mejor una cuestión de dominio de estas ciencias naturales, de la biología, para la comprensión de la utilidad de ese indicio posteriormente, ¿no? También lo mismo con los indicios biológicos como el semen, ¿no? Los espermatozoides, conocemos su estructura, claramente a veces no conocemos ni la estructura, ¿no? Y que obviamente una de las técnicas determinativas para establecer que se trate de un espermatozoide es la simple observación en el microscopio, lo cual incluso podría ser un simple criminalista si tiene estos conocimientos, y que la certeza, ¿vale?, de su observación y de esta relación de estos conocimientos teóricos, puede incluso a un simple criminalista poder optar por acreditar la presencia de espermatozoides en una prenda, ¿sí? A veces los conocimientos o la credibilidad de estos conocimientos es tan necesaria para que uno se defienda, ¿vale?, de
de que uno sea atacado por la defensa, ¿no? Hablando, por ejemplo, de una audiencia de juicio oral, ¿no? Es por ende también que, regresándome principalmente a uno de los indicios biológicos mayor frecuentados en el lugar del hecho, es que no conocemos sus características físico-químicas, ¿vale? Y ni siquiera a lo mejor comprendemos el hecho de que vamos al lugar del hecho y observemos líquido hemático y digan, describo en ese lugar la apreciación de un indicio que probablemente sea líquido hemático. ¿Cuántos de nosotros hemos asegurado haber descrito, ¿vale? Que es probablemente, o sea, que no está que no tiene la certeza de que es sangre, ¿verdad? Pero es porque hay una deficiencia y una carencia de esos conocimientos biológicos, ¿sí? ¿Cuántos saben que incluso se puede diferenciar sangre, ¿vale? Sin la necesidad de, por ejemplo, instrumentación o reactivos para la determinación de sangre? Basta con el simple hecho de la observación de que el líquido hemático en el lugar del hecho obviamente tiene a tener cierta reactividad, ¿vale? A consecuencia de un fenómeno común de la sangre que es la coagulación, ¿sí? Y la coagulación es un proceso en que se aglutinan los eritrocitos, ¿vale? Empiezan a morirse, se empiezan a degradar, empiezan a liberar ciertas sustancias, ¿vale? Como ya no tienen oxígeno esos eritrocitos, la sangre deja de ser roja y pasa a ser sangre de un color o de unas tonalidades violáceas oscuras, ¿no? En el cual obviamente la hemoglobina deja de ser hemoglobina y pasa a ser metahemoglobina, ¿sí? Cuando hemos descrito desde ese punto de vista para asegurar que efectivamente cuando yo abordo el lugar del hecho sin la necesidad de aplicar reactivos, ¿vale? Confiero desde mi certeza teórica que eso es sangre. Creo que a lo mejor aquí vamos a tener un poquito de discusión más adelante, ¿no? Al igual con los indicios biológicos como el semen, ¿no? Es claramente que al observar a través del microscopio óptico de contraste, vamos a observar claramente estas características, ¿vale? Propias de los espermatozoides, una cola, un cuello y la cabecita del espermatozoide, que incluso si en tiempos menores a la comisión del hecho delictivo, se puede todavía observar el movimiento de esta colita, ¿vale? En el microscopio y asegura que efectivamente ese rastro de líquido seminal es prácticamente de origen biológico perteneciente a líquido seminal, ¿vale? Para concluir, y ya estamos cerrando, para concluir es importante a lo mejor no darles una conclusión propia, pero sí prácticamente que la investigación criminalística es necesaria el aporte, pero antes del aporte, necesaria la adquisición de conocimientos de las ciencias naturales para que ese investigador tenga una objetividad, ¿vale? Desde el momento en que procesa el lugar de investigación hasta que culmina el dictamen y posterior a ello, ¿vale? La defensa ante una autoridad, ¿vale? Para tener una decisión penal que es en este caso propia por el juzgador, ¿vale? Ese indicio requiere de un estudio desde varios enfoques de las ciencias forenses, desde la química, biología y la física, para tener, en este caso, un esplendor respecto a ese indicio y sesgar ciertos factores que delimitan a lo mejor al estudio del indicio o que ese indicio tenga a ser degradado o que realmente ni siquiera podamos orientar a las autoridades respecto a la utilidad que pueda pretender ese indicio para resolver un conflicto, ¿vale? Cometido en agravio a una víctima, ¿no? Desde esa arista, ¿vale? Concluyo, en este caso, dando a tener esa importancia necesaria de enfocar toda la investigación criminalística, ¿vale? Con la debida aplicación de las ciencias naturales, ¿vale? Pues hasta aquí,
¿vale? Hasta aquí es el tema de hoy, ¿vale? Me gustaría tener esa aportación de dudas, de comentarios, ¿vale? Respecto a la charla del día de hoy. Si en algo puedo apoyar, si puedo brindarles información respecto a esta, esta charla, pues realmente sería muy gustoso de mi parte poder aportarles esa información. Adelante, Carla, y adelante, Carla. Y creo que por ahí también levantó la mano Brisa, creo, Brisa, ¿vale? Si alguna persona quisiera hacer algún comentario o tiene alguna duda adicional de las que han hecho durante la presentación, este es el momento, pueden abrir el micrófono con toda confianza. Licenciado, dice Gaby García que si podría usted brindarle sus redes sociales para que puedan seguirlo y así tener más conocimiento de lo que usted tiene. Ok, voy a dejar aquí, por ejemplo, mi Facebook para que casi por lo regular el Facebook es parte de la interacción que tenemos, y que prácticamente es una red social que pues nos permite en este caso el intercambio de conocimientos, ¿vale? Simplemente basta con teclear parte de mi nombre y de mi apellido para tener en este caso ese, pues esa información, ¿vale? Y también, pues me gustaría en este caso brindarles de un correo electrónico para en este caso si pueden o gustan contactarse conmigo y apoyarles respecto a la orientación de la información necesaria en algún tema ya sea especializado, ¿vale? Y que obviamente pues empiecen ustedes a tener esa adquisición de esa información tan valiosa para que sean unos buenos investigadores, ¿no? Por mi parte, pues sería todo, ¿vale? Si existen Muchísimas gracias, licenciado. La verdad, me gustó muchísimo la algunas sesión del día de hoy, preguntas, ¿no? Algunas muy dudas por completa. parte de este auditorio. Muchas gracias, Luis. No, al contrario, dichoso de poder compartir este espacio contigo y con todo el público, ¿vale? Con ese interés prácticamente en estos temas y que basta con el solo hecho de que estén aquí presentes para que realmente se pueda denotar ese interés que tienen cada uno de ustedes respecto a estos temas y al avance, ¿vale? Académico y sobre todo profesional que se debe de tener y que estos espacios brindan pues esas oportunidades de aprendizaje. Muchas No, gracias, gracias a Luis. usted, la verdad, muy interesante la parte del procesamiento vehicular, eso es súper interesante, cómo es de que se hace todo ese tipo de mediciones que son bien complejas, pero que vale la pena mucho estudiarlas porque definitivamente no se aplican, pero felicidades, estuvo muy, muy bonito. Muchísimas gracias, Leo. Gracias por compartir sus conocimientos, que eso es lo más importante y a veces eso es lo que cuesta, ¿verdad? No, al contrario, pues muchas gracias. Realmente pueden contactarse si desean de alguna información específica, pues me hagan llegar un mensajito, por favor, allí. Creo que aquí está levantando la mano, creo que Jorge primero y después le damos la palabra. Y creo que también tiene la mano levantada aquí Brisa. Adelante, No, no, no. No, no, hola, buenas tardes. adelante, No, estaba Jorge. haciendo, me equivoqué, estaba haciendo un emoticón de aplauso. Ah, ok, perfecto. Marvin, adelante. No, buenas noches a todos. También era una reacción que levanté la mano. Muchas gracias. Ok, pues más que nada entonces basta con el simple hecho de que hayan prestado la atención en esta charla, en esta prácticamente ponencia, ¿no? Y en que sobre todo pues brinda pues una cognición totalmente distinta a la mejor prevista en un salón de clase o a lo mejor en algún otro tipo de espacio académico, ¿no?
pero que espero que haya sido de su interés y que haya a lo mejor captado prácticamente la importancia de la utilidad y de que prácticamente el criminalista no está eximido de tener a bien solamente sus conocimientos empíricos, sino que realmente es importante que le eche una ojeada ahí a los textos de química, de física, de biología, ¿no? Porque si se dan cuenta, el esplendor del análisis de los indicios es prácticamente muy amplio, ¿no? Y obviamente tenemos que acortar cierto sesgo para permitir tener esa objetividad y sobre todo pues con la finalidad de esclarecer un hecho delictivo, que es prácticamente lo que a la criminalística le confiere, ¿no? Su objetivo, que es prácticamente establecer cómo ocurre, ¿no? Si es un delito y quiénes son esos implicados, ¿no? Por mi parte, pues sería todo. Tengan a bien una excelente noche, ¿vale? Muchas gracias por la atención el día de hoy, ¿vale? Les envío un fuerte abrazo, un saludo. Tengan una excelente noche. Muchas gracias, Luis, por en este caso brindarme este espacio académico y pues estaremos por ahí en contacto para tener más charlas prácticamente interesantes, ¿vale? Muchísimas gracias, licenciado, que Dios lo bendiga ahí por la oportunidad y estamos en contacto. Le envío por WhatsApp ahorita su certificado y también a las personas que ahorita les voy a enviar acá por el chat el link para que puedan obtener el certificado gratuito. Tienen, como siempre les hemos dicho, tienen 3 minutos los que están acá para que lo puedan llenar, por favor, a partir de ahora. Entonces, muchísimas gracias, licenciado. Un fuerte abrazo. Ahorita le envío el suyo. Que Dios lo bendiga y estamos ahí en contacto por el grupo. Ya sabe que tiene el espacio abierto siempre para seguir disertando con nosotros. Y próximamente vamos a sacar también la convocatoria para la revista. Entonces, por ahí puede también ya tener usted el espacio para poder publicar algo. Luis, claro, estamos trabajando en un artículo para, en este caso, sea parte de una buena investigación, ¿no? A mí me gustaría prácticamente generar esta discusión que hay respecto a todo lo referente a lo forense, ¿no? Porque si bien es cierto, pues realmente dentro de la investigación hay dos enfoques, ¿no? Uno que es prácticamente apoyando a la víctima y el otro tal vez apoyando al victimario, ¿no? Entonces ahí prácticamente dependiendo de la objetividad y dependiendo también del costo que tenga, pues el perito, pues ahí va a depender también su trabajo. Pero esa es otra cuestión ética y profesional, ¿vale? Es algo que a lo mejor por ahí puede incluso venir en ese pequeño artículo para que realmente se pueda, en este caso, tener ese apremio respecto a la diferencia en la investigación cuando hay dinero y cuando no hay dinero, ¿no? Me gustaría compartir mucho eso y bueno, tengan una excelente noche. Muchas gracias, Luis. Estaremos en contacto y a todo el público pues le deseo tenga éxito, ¿vale? Éxito profesional y sigan preparándose. Es muy importante esta preparación, ¿vale? Día al día y que la constancia prácticamente no sea sea la que impere respecto a tratar de seguir aprendiendo, ¿vale? Muchas gracias, cuídense, saludos. Hasta luego,